realizada por el Estado. Los funcionarios públicos o empleados públicos son elegidos por elección o por decreto ejecutivo bajo una determinada esfera de competencia. Conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, en donde las funciones desempeñadas son señaladas por la Constitución, una ley o un reglamento. Sin esta no podría cumplir sus fines de servicio público al país o también toda la actividad que realiza el Estado. Tiene por objeto construir, ejecutar o expresar la voluntad del Estado, cuando esa voluntad se dirige a la realización de un fin público, ya sea actividad jurídica o actividad social. Cargos y cargas públicas. Dentro de la función pública existe esta diferencia, que los cargos públicos son puestos de trabajo y las cargas públicas son labores que son interpuestas por el Estado. Cargos públicos, diversos puestos de trabajo o partidas presupuestarias. Existen casos que por mandato de la Constitución Política del Estado, en su artículo 235 y demás leyes, el Estado puede imponer a los administrados o ciudadanos el cumplimiento de determinados servicios personales que son de orden público y de beneficio general. Entre las características de las cargas públicas está: la carga pública es impuesta unilateralmente por el Estado mediante ley y nadie puede evadir su cumplimiento. Carga pública es gratuita y no puede ser redimida en dinero, mientras que la función pública, como todo contrato de trabajo, es remunerada, ya que no se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa retribución. Naturaleza jurídica de la función pública. Podríamos decir que la naturaleza jurídica de la función pública se divide en dos: derecho privado y derecho público. Hace tiempo que en la opinión de los tratadistas han sido superadas las teorías de derecho privado y derecho público unilateral sobre la naturaleza jurídica de la función pública. Conforme a la primera, se trata de un contrato de locación de servicio similar a la que existe en un derecho civil, por cuanto la misma exige capacidad y consentimiento entre las partes, existiendo prestaciones recíprocas, pues el empleado proporciona sus servicios y a cambio recibe del Estado la correspondiente remuneración. En cuanto a la segunda, en virtud del ius imperi o potestad de mando, que es inherente a la soberanía, la función pública hace referencia al derecho público, por ser el Estado quien ejerce la potestad de vincular personas naturales o jurídicas al mismo, para que ejerzan las funciones atribuibles al Estado y con ello puedan alcanzar los fines que se propone como organización jurídica y política de la sociedad. ¿Existe una diferencia entre el funcionario público y el empleado público? Sí existe una diferencia. El funcionario público es aquella persona que se supone de un cargo especial, una delegación transmitida por la ley y que cuenta con alta jerarquía, mientras que el empleado público es una persona que no tiene mandato ni representación. También se los conoce como los agentes de la administración. La Constitución Política del Estado, el Código Penal, la Ley 1178 SAFCO, los denomina como funcionarios públicos o servidores públicos, mientras que el Código Penal, en su artículo 165, los denomina como funcionarios públicos o empleados públicos. Funcionario y empleado público. La Constitución Política del Estado, en los artículos 233, 235, 236 y 37, el Código Penal, en el artículo 142 y siguientes, y la Ley SAFCO, se refieren indistintamente a los agentes de la administración, con el apelativo de funcionarios públicos y servidores públicos. El artículo 165 del Código Penal dice: para los efectos de aplicación de este código, se designa con los términos funcionario público y empleado público, al que participa en forma permanente o temporal del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento. El artículo 5 del Estatuto del Funcionario Público clasifica a los servidores públicos en A. Funcionarios electos. Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas de la carrera administrativa y régimen laboral del presente estatuto. B.
Funcionarios designados. Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u sistema de organización administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas de la carrera administrativa del presente estatuto. C. Funcionarios de libre nombramiento. Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El sistema de administración de personal, en forma coordinada con los sistemas de organización administrativa y de presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de estos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas de la carrera administrativa del presente estatuto. D. Funcionarios de carrera. Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa que se establecen en el presente estatuto. E. Funcionarios interinos. Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente estatuto y disposiciones reglamentarias. Bielsa nos dice y hace una diferencia entre el funcionario y empleado. El funcionario supone un cargo especial, una delegación que transmite la ley, asume cierta representación y jerarquía, expresa siempre la voluntad del Estado. El empleado, hay una vinculación interna con el Estado, no tiene mandato ni representación, se limita a examinar documentos, realizar o verificar operaciones de cálculo, inscribir, redactar, etc. No expresa esa voluntad. En términos generales, podemos señalar las siguientes diferencias que surgen de la autoridad, de la responsabilidad y de la naturaleza del trabajo que desempeñan unos y otros. Diferencias del funcionario. Puede ser nombrado o elegido, puede ser o no remunerado, ejerce la función de manera temporal y transitoria. Por la misma naturaleza temporal de su función, no goza de renta de vejez. Empleado, siempre es nombrado, siempre es remunerado. Trabaja de forma indefinida, sin plazo, pues se supone que hace una carrera administrativa que puede prolongarse hasta su jubilación. Percibe de su renta de vejez. Funcionarios de derecho, de hecho y usurpadores. Para desempeñar el cargo de la función pública es indispensable la idoneidad. Es una actitud legal, técnica y moral que permite a la persona desempeñar el ejercicio de sus funciones con estabilidad y pertinencia. ¿Qué son los funcionarios de derecho? El funcionario de derecho es nombrado por una autoridad competente de un Estado. Como antecedente tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo 6 menciona que todos los ciudadanos son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de las virtudes y talentos. En el caso de Bolivia, hay artículos que regulan la materia. Ejemplo, se hace referencia en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado, cuya finalidad es tener como requisito indispensable la idoneidad, es decir, que cualquier ciudadana o ciudadano tiene la posibilidad de ejercer funciones públicas. Pero, ¿qué es idoneidad? Para tener un concepto más amplio, vamos a desglosarlo para un mejor entendimiento. Es un conjunto de condiciones físicas, intelectuales y morales que hacen a una persona apta para desempeñar determinadas funciones. Si faltare alguna de estas condiciones anteriormente mencionadas,
La idoneidad no existe. Se precisa de lealtad para la función pública. Por lo tanto, los funcionarios, para adquirir dicha condición, deben prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Funcionario de derecho es aquella persona que ha cumplido con cabalidad todos los requisitos estipulados para ser un funcionario público. En cambio, un funcionario usurpador es aquella persona que carece de algún título y que ejerce funciones públicas no competentes. Si su nombramiento o elección son irregulares o puede serlo de una investidura que ha cesado debido a la revocación o nombramiento a la destitución, a renuncia aceptada, el vencimiento de término de su contrato o incompatibilidad. Se ha suscitado los actos de funcionarios de hecho tienen o no validez jurídica. Funcionario usurpador es aquel que ejerce funciones públicas sin tener ningún título regular ni irregular. El funcionario de derecho posee un título legal, el de hecho tiene nombramiento irregular, pero el usurpador carece de todo título, sea o el acto de fuerza, un cuartelazo, que coloca en las altas funciones de administración, los usurpadores, sea por ignorancia de sus atribuciones o por prepotencia, el usurpador se inmiscuye en un cargo e incluye del mismo para otra persona. ¿Qué es la Ley 1178? La Ley 1178 regula los sistemas de administración de control de los recursos del Estado en una relación a los sistemas. Objetivos. 1. Controlar el uso eficaz de los recursos públicos para el cumplimiento oportuno de las políticas. 2. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma previa responsabilidad por sus actos, haciendo rendición de cuentas de los recursos destinados y el resultado de los mismos. Hace mención a 4 sistemas. El Sistema Nacional de Planificación. Se diseñan las políticas públicas o políticas estatales de desarrollo, se programan y señalan los proyectos. Sistema de Inversión Pública y Financiera. Es responsable de financiar el dinero para ejecutar los planes, proyectos y programas para el beneficio del pueblo. Sistema de Administración de Recursos del Estado. Es responsable de la ejecución de los planes, proyectos, trabajos sobre las políticas públicas. Sistema de Control Gubernamental. Tiene por objetivo mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y las operaciones del Estado. Sistema Operativo para la Gestión Pública, Ley SAFCO. Para administrar los recursos del Estado y realizar una buena gestión pública se deben aplicar los subsistemas señalados a continuación. 1. Sistema de Programación de Operaciones. 2. Sistema de Organización Administrativa. 3. Sistema de Administración de Presupuesto. 4. Sistema de Administración Personal. 5. Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Cuando hablamos del Estatuto del Servidor Público es necesario que abordemos cuál es el objetivo de dicha ley, y para eso vamos a mencionar que los objetivos son regular la relación del Estado con sus servidores públicos, organizar el desarrollo de dicha carrera administrativa, promover la transparencia, eficacia y vocación de sus servidores públicos y por último promover su eficiente desempeño y productividad. Por otro lado, el Estatuto del Funcionario Público plantea principios de ejecución, y estos son servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno. Sometimiento a la Constitución Política del Estado, la ley y el ordenamiento jurídico, reconocimiento del derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos públicos, reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad financiera, igualdad de oportunidades sin discriminación de ninguna naturaleza. El Estatuto del Funcionario Público también tiene un ámbito de aplicación, y estos son las carreras administrativas de los gobiernos municipales, universidades públicas, escalafón judicial, carrera fiscal del Ministerio Público, servicio exterior y escalafón diplomático, Ministerio Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social. Los servidores públicos también se subdividen en distintas clases, y estas son funcionarios electos, funcionarios de libre nombramiento,
funcionarios de carrera, funcionarios internos y funcionarios designados. Dichos servidores públicos también tienen derechos, y estos derechos se enmarcan dentro de los siguientes preceptos: derecho a desempeñar las funciones necesarias e inherentes a su cargo, derecho al respeto y dignidad por su desempeño en la función que ejerce y derechos a prestaciones de salud. Así como los funcionarios públicos tienen derechos, también tienen deberes y obligaciones, y estas son cumplir con las jornadas laborales establecidas, respetar y cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y otras disposiciones legales, acatar las determinaciones y enmarcarse dentro de la ley. Por otro lado, y de manera muy relevante, también tienen un ámbito que se enfoca en la ética pública, y esta nos dice lo siguiente: la actividad pública deberá estar inspirada en principios y valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia funcionaria, que garantice el adecuado servicio a la colectividad. Se deberán implementar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los códigos de ética.